Estamos en Canal UCR el día de hoy celebrando tener a don Ignacio Ramonet, escritor, intelectual y periodista. Esta es una producción gracias al Departamento de Producción Audiovisual de la Universidad Estatal a Distancia, en conjunto con el Canal UCR. Hoy yo tengo que darle la bienvenida a don Ignacio Ramonet, que casualmente nos visita en el marco del Congreso de Comunicación que convocaba el Colegio de Periodistas. Don Ignacio, ¿qué tal? Pues muy bien, Marlon, muy contento de estar aquí conversando contigo, contento de estar en Costa Rica y de participar a este primer Congreso de Comunicación. Muchas gracias, don Ignacio. Me encantaría que podamos hablar un poquito de sus inicios. Un español migrante en Francia y que se le ocurre la gran idea de trascender desde América Latina en un diario muy importante. Pero vayamos específicamente desde ese inicio en el que fue un migrante. Sí, bueno, en realidad mis padres emigraron de España a Marruecos. Yo me crié en Marruecos, en una ciudad que se llama Tánger, que era una ciudad que tenía un estatuto internacional. Y luego hice mis estudios en Francia, mis estudios superiores. Hice un doctorado de semiología. Tuve la suerte de hacerlo con un gran profesor, digamos, el teórico de la semiología del texto, que es Roland Barthes. Y luego trabajé, hice mi tesis con el teórico de la semiología de la imagen, que es Christian Metz. Este doctorado ya en Francia, ¿verdad? En Francia, absolutamente. Hice un doctorado de semiología, de historia cultural, y entré a la universidad muy pronto, en los años, principios de los años 70. Era un momento que estábamos después de mayo del 68, y en París, donde solo había una universidad, de repente se crearon 13 universidades. Así que nuestra generación tuvo la suerte de tener la oportunidad, apenas diplomado, de poder encontrar un puesto en la universidad como docente. Y empecé a enseñar la comunicación, en particular la teoría de la comunicación audiovisual. En sí. París 7, ¿verdad? En París 7, absolutamente, en la Universidad de Diderot, donde he sido profesor durante cerca de 40 años. Ahora soy profesor emérito. ¿Y cómo es ese salto hacia los medios de comunicación? Bueno, en realidad yo paralelamente llevaba una carrera, podríamos decir, de periodista, porque como me interesaba por el audiovisual, esencialmente por el cine. En aquella época el cine no se enseñaba, era como un hobby, ¿verdad? El cine no estaba en la universidad. Ahora no solo está en la universidad, sino también en la secundaria se enseña, pero en aquella época no. Entonces, yo tenía una amplia cultura cinematográfica, amplia cultura cinefílica. Era director de cineclubs, presentaba películas, dirigía cineclubs importantes, y entonces escribía sobre cine, y así empecé a escribir en un diario que se creó en aquel momento, que era Liberación, un diario que creó Jean-Paul Sartre, el gran filósofo existencialista, y un periodista que se llama Serge July, y crearon esta Liberación, y yo formé parte de uno de los primeros equipos de Liberación. Me ocupaba del cine y luego de la cultura. De ahí pasé a Le Monde, porque en Le Monde se interesaron porque yo escribía sobre cine, y me preguntaron también, me pidieron a pedir artículos, y escribí, bueno, muchos artículos y también muchas entrevistas. Tuve la ocasión de entrevistar a Jorge Luis Borges en particular, se publicó en Primera Plana durante varios días, y de esta manera, así que yo enseñaba la teoría de la comunicación en la universidad y la practicaba en la prensa, hasta que entré a Le Monde Diplomatique, también haciendo crónicas de cine, y poco a poco pasé a la política, y de simple periodista pasé a ser responsable de un sector. Después fui redactor jefe adjunto, después fui redactor jefe, y después fui elegido director. Y como director, pues desarrollé bastante el periódico, y ahora soy director de la edición en español. Quiero decir que he tenido esta suerte de ser a la vez, de enseñar la teoría, reflexionar sobre la teoría del periodismo, y por otra parte tener la posibilidad de llevarlo a la práctica, no solo como periodista, sino como director de periódico. Es decir, de lanzar un tipo de periodismo exigente, riguroso, serio y comprometido. Un hombre generador de opinión, y propiamente desde las relaciones internacionales, Le Monde es un referente. Desde la geopolítica, desde las ciencias sociales, ¿qué se hace desde la dirección para poder gestionar un grupo humano
que sea crítico y convincente en esos términos. Bueno, Y me quedo con otra de una vez, y es que nos explique un poco cómo está conformado el periódico en el marco de la publicidad y los dueños que tiene. Mire, dirigir un periódico siempre es algo bastante complejo, particular, lo digo para el público en general, porque dirigir un periódico es dirigir a un grupo de periodistas, ¿verdad? Y el Le Monde Diplomatique, cuando yo entré, era un pequeñito grupo, sencillamente, éramos, podríamos decir que 5 o 6, porque el Le Monde Diplomatique es un mensual, ¿no? Estamos hablando de un periódico que sale una vez por mes, pero luego se amplió. Y cuando yo salí teníamos ya un equipo de 25 periodistas fijos y varias decenas de periodistas colaboradores y más de 1.500 periodistas a través del mundo que contribuían, universitarios, etc. Bien, dirigir un periódico es dirigir un grupo humano muy particular, porque claro, en un periódico tan exigente como Le Monde Diplomatique, los periodistas que trabajan tienen todos una formación muy elevada. Han hecho estudios importantes, la mayoría de ellos, no solo de periodismo, sino han hecho ciencias políticas, ciencias económicas, ciencias, sencillamente han hecho ingenieros, físicos. Entonces, y por otra parte, hay que recordar que en un periódico, como en cualquier medio, pero en un periódico, los autores firman sus artículos. Entonces son como pequeñas estrellas, y cuanto más reducido es el equipo, cuanto más importante es el medio, como era el caso nuestro, efectivamente hay que poder dirigir a ese grupo humano, hay que hacerlo con mucha delicadeza. Yo a veces me comparaba, evidentemente con bastante inmodestia, a un jefe de orquesta que tiene que dirigir al primer violín, a la soprano, que todos tienen un ego absolutamente sobredimensionado. Hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué hace un director o un responsable de periódico? Primero, le indica al periodista el tipo de tema que debe tratar. Segundo, es el que corrige al periodista. Le dice esto no, esto sí, esto digo, en la forma ya, no hablamos del fondo. Entonces hay que tener mucha precaución, porque las susceptibilidades de cada uno muy pronto pueden decir, no, esto es una censura, no, yo soy un autor, tengo mi nombre, escribo libros, a mí no se me corrige, etcétera, ¿no? En cambio, todos los periodistas y los que han tenido responsabilidades en los periódicos saben que este es el día a día de los periodistas. Luego, de esa manera, conseguimos desarrollar el periódico. Cuando yo entré a Le Monde Diplomatique, cuando fui responsable, no teníamos ediciones en el extranjero. Hoy día tenemos más de 40 ediciones en el extranjero. Hay ediciones en japonés, hay ediciones en coreano, hay ediciones en chino, en la India, en varios países de África, en el Oriente Próximo, en casi todos los países de Europa, y tenemos 6 o 7 ediciones en América Latina. Entonces, por consiguiente, se desarrolló muchísimo el periódico, y se desarrolló en base a su seriedad. En cuanto a la publicidad, el periódico, por razones que hemos inscrito, digamos, en la constitución del periódico, ¿verdad? El periódico no recurre a la publicidad más que de manera muy limitada. No es una herramienta de supervivencia. No, en absoluto. Y la idea es que el periódico no debe depender de la publicidad. En caso de crisis, si no, dependeríamos de los anunciantes. Nosotros, en Le Monde Diplomatique, la publicidad no puede representar más de 5% de la cifra de negocios del periódico, que varía cada año, pero evidentemente está muy limitada. Hay que recordar, para las personas que nos están viendo, que cualquier periódico importante, la publicidad representa más del 50% de los ingresos del periódico. No es el caso nuestro, que esencialmente vive de sus ventas y de sus suscripciones, ¿verdad? Esencialmente. Hay una parte de publicidad, pero limitada, repito, y es una publicidad más bien cultural. Rechazamos publicidades para armas, rechazamos publicidades para productos tóxicos, rechazamos publicidades para gobiernos o que no sean democráticos, etcétera. Entonces, hay digamos, unos principios que se aplican y que tratan de ser coherentes con los valores que defendemos, son valores de democracia, de pluralidad y, evidentemente,
de defensa de los derechos humanos. Entonces, también el periódico tiene una particularidad. Bueno, yo hoy dirijo una de estas ediciones, porque ya me jubilé del periódico, y el periódico está dirigido hoy por un joven periodista que fue elegido después de mí, que se llama Serge Halimi, y que lo conduce en la misma vía, ¿no? Pero el periódico tiene unos principios, que es que el capital del periódico pertenece en parte al diario Le Monde. Sí. ¿Quiénes son los dueños? Claro. Que ellos tienen 51% del capital, ¿no? Y por otra parte, 24% del capital lo tiene el equipo del periódico, todos los trabajadores del periódico, todos los trabajadores, no solo los periodistas, los secretarios, las personas que se ocupan de cualquier... administrativo también. De la parte administrativa, los gerentes, todos en su conjunto, colectivamente, reunidos en una sociedad, se llama la sociedad Gunther Holzmann, poseen 24% del capital. Esto es inalienable, evidentemente. Nadie puede vender sus partes porque es el conjunto del equipo el que lo posee. Y tercero, los lectores. Los lectores poseen 25% del capital. Lo que hace que lectores, equipo del periódico y, digamos, el diario Le Monde, que es conocido también por su apego a la democracia, constituyen un conjunto que hace que el periódico está protegido contra, digamos, eventuales, no sé, capitalistas, empresarios que quisieran comprarlo para silenciarlo, por ejemplo. Estamos en Canal UCR hablando con don Ignacio Ramonet sobre quiénes son los dueños del periódico Le Monde, y nos comentaba un poco el blindaje que tenía su periódico. Digo su periódico porque desde sus inicios ha sido un intelectual que ha visto crecer y la llegada sobre todo a América Latina de un medio de comunicación como este. Me pregunto, en un libro que usted trabaja con Noam Chomsky específicamente de cómo nos venden la moto, en Costa Rica nos hemos preocupado mucho, específicamente este año desde el Colegio de Periodistas, sobre la ley de los medios, y es allí donde usted plantea de cierta manera una preocupación en aquella época. ¿Cuál es la vivencia en este momento de lo que usted escribió en 1985? Claro, es un libro que hicimos con Noam Chomsky que se llama Cómo nos venden la moto, es decir, cómo nos manipulan, ¿verdad? Cómo nos toman el pelo, podríamos decir, cómo se burlan de nosotros, cómo nos toman por marionetas, etcétera, ¿no? Es decir, cómo los medios están organizados de tal manera que hace que los ciudadanos, en vez de ser más libres cuanto más consumen los medios, en realidad son más dependientes, curiosamente y paradójicamente, porque pensamos que los medios están hechos para liberar a los ciudadanos, porque le dan información y con cuanta más información tengamos, más podemos opinar, podemos tomar decisiones. Pero en realidad, cuando se observa el funcionamiento de los medios, se ve que los medios defienden en general intereses que son intereses de dominación, en general, ¿verdad? En muchos países a veces es de dominación política, en nuestros países es más bien de dominación económica, de hacer que seamos buenos consumidores, no buenos ciudadanos, ¿verdad? Entonces, la ley de medios en muchos países ha aparecido como algo necesario en la medida en que en muchos países los únicos medios que existen son medios privados, son medios que pertenecen a grupos, a familias en algunos casos, o a grupos, empresas privadas, y estas empresas tienen intereses económicos, tienen los medios para ganar dinero, digamos. Los medios, más que medios de comunicación, son empresas. Son empresas, y estas empresas tienen legítimamente como objetivo el de tener beneficios, porque tienen accionistas y hay que repartir esos beneficios. Entonces, evidentemente dependen de la publicidad, y esto crea un condicionante de tal manera que en realidad esos medios no pueden decirlo todo, están muy limitados, no por razones políticas, ni siquiera por razones, digamos, que tienen que ver con un partido, sino sobre todo que tienen que ver porque hay que defender a los anunciantes. Ahora, guardando distancia, ¿qué podemos decir a la fecha de aquello que se escribió en un momento determinado? ¿Existe más conglomeración o en realidad la situación de los medios de comunicación sigue siendo como se planteó en el libro en aquel momento? Bueno, ha evolucionado según los países y las regiones. Hacia el caos, esa sería mi pregunta. Claro, claro. Hemos ido, mire, por ejemplo, en América Latina se ha ido hacia más democracia.
se ha ido hacia más democracia. Los países latinoamericanos han tomado, en algunos de ellos, muy en serio el rol de los medios de comunicación privados y la influencia en materia de dominación de la sociedad. Y en muchos países ha habido una ley de medios sencillamente para tratar de ampliar el espectro democrático de los medios, ¿verdad? ¿Podríamos mencionar un ejemplo tal vez cercano de América Latina para los televidentes? El caso más interesante es el de Ecuador, porque el presidente ha hecho de ese debate sobre los medios una cuestión fundamental. Y podemos decir que el presidente Correa, por ejemplo, se ha hecho como un experto en medios. Para los ecuatorianos, esencialmente, antes solo había medios privados. Claro, los medios privados deben existir. ¿Qué ha dicho el presidente Correa? No, debe haber también medios públicos para que los ciudadanos tengan la posibilidad de elegir entre medios privados y medios públicos. ¿Qué diferencia hay? Los medios privados viven esencialmente de la publicidad. Luego hay cosas que no pueden decir. Por ejemplo, si una información es negativa para Coca-Cola, no se va a publicar, porque Coca-Cola amenaza con retirar su ejemplo, su publicidad. Doy un ejemplo que no corresponde a ninguna realidad, es un puro ejemplo casual. Pero un medio público es financiado por el Estado, es decir, por todos los ciudadanos, y por consiguiente va a poder trabajar, los periodistas van a poder trabajar en un contexto de serenidad mucho mayor que el que existe en medios privados. Podemos encontrar buenas prácticas en Ecuador, aunque en el sistema de Naciones Unidas se le señale al presidente ecuatoriano como un presidente que restringe la libertad de expresión. En el sistema interamericano. Sí, señor. No en el sistema de Naciones Unidas. Exactamente. El sistema interamericano, que es diferente, efectivamente, pero efectivamente hay este debate, ¿verdad? Este debate porque, claro, los dueños de medios privados son muy influyentes y no quieren ceder terreno, cuando en realidad muchos gobiernos, al crear mayor democracia, están creando medios privados, al lado de los medios privados, medios públicos, y al lado de los medios públicos, medios comunitarios. Es decir, que las comunidades tengan la posibilidad de tener su radio, comunicar entre ellos, etcétera. La democratización del conocimiento. La democratización del conocimiento y sobre todo esta posibilidad que se amplía, porque nadie está suprimiendo los medios privados. También otro avance, el caso de Argentina, luchar contra los monopolios. En algunos países, poco a poco, los grupos se han adquirido unos a otros de tal manera que un solo grupo domina el 85% del conjunto de las comunicaciones, prensa, radio, televisión, internet. Es el caso de Perú, recientemente, donde los dos principales grupos se han asociado entre ellos. Entonces, no se trata de una dictadura como Corea del Norte, evidentemente, pero el público no tiene más que, si quiere ver la televisión, escuchar la radio, leer la prensa o ver internet, son del mismo grupo. Hay un problema. Cualquiera diría que hay un problema. Es como si fuera un solo partido el que dominase la vida social. Entonces, evidentemente, en Argentina ese grupo era Clarín, por ejemplo, que dominaba el 86% de la comunicación del país, las televisiones regionales, la prensa dominante con asociaciones con otros, el papel, la fabricación de papel. Entonces, evidentemente, hay leyes que permiten que se reduzca la importancia de este monopolio. Esto es positivo para la ciudadanía, porque, por ejemplo, en Argentina, quien quiere leer Clarín lo lee, está en venta en todos los kioscos, pero ahora hay un espacio para que existan otras televisiones, que otros empresarios creen también sus medios, que el sector público se desarrolle, que el sector comunitario se desarrolle, que los profesionales de la prensa dependan de otro patrón que siempre el mismo Clarín. Don Ignacio, recuerdo una reflexión en televisión española donde usted le recordaban que usted era casi que una enciclopedia andante, y usted hizo una reflexión sobre lo que podría ser la enciclopedia versus el Wikipedia, y la potencia que podría ser el compartir conocimiento. Ahora que hablábamos de la democratización, que por ejemplo en nuestro país no llega fuera de la gran área metropolitana por el grave problema del tema del acceso al internet que podrían tener las personas, me gustaría que podamos hablar rápidamente sobre esa situación. ¿Cómo podemos tener en algún momento una enciclopedia versus el wiki? Claro, bueno, Wikipedia ya es una realidad bastante espectacular, ¿no? Porque
Claro, muchas personas, sobre todo muchos académicos, dicen que Wikipedia es aproximativo, que no hay que fiarse ciegamente. Algunos dicen que es una aberración. Y uno se lo dice a sus estudiantes en comunicación, ojo, si el trabajo del periodista se limita a meterse en Google y a leer Wikipedia, mucho cuidado, porque evidentemente en Wikipedia hay a veces errores importantes. Pero bueno, colectivamente es un producto que ha sido hecho por millones y millones de internautas que en realidad han consagrado mucho tiempo, a veces escrito por especialistas, y han podido dar una información. Por otra parte, a veces ocurre lo siguiente: cuando hubo la catástrofe de Fukushima, ¿recuerda? En los primeros días que siguieron a la catástrofe de Fukushima, esa central nuclear en Japón, que como consecuencia de un maremoto vio como algunas centrales se inundaban y dejaban de funcionar y difundían radioactividad. Bueno, en un primer tiempo no había periodistas allí, no llegaron. Luego no se les dejaba llegar. ¿Cómo teníamos información? Bueno, muchos especialistas, profesores de física nuclear, académicos, bueno, en sus blogs empezaron a explicitar, a explicar lo que podía ocurrir con esta cuestión, que se llama el síndrome chino, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, toda esta ciencia gratuitamente y democráticamente puesta a la disposición del público es algo que no podíamos imaginar en otra época, donde dependíamos de algunos medios, en un tiempo de la prensa escrita nada más, luego vino la radio, luego vino la televisión, y hoy con Internet se ha creado, yo pienso, una verdadera democratización, aunque siempre hay que ser muy prudente, porque democratización y verdad son dos conceptos que no se superponen. La potencia de la contribución en el caso del Internet, en el marco de la democratización del conocimiento, el blindaje de un periódico para el que don Ignacio Ramonet ha trabajado muchos años y que representa desde sus dueños una forma de hacer democracia y libertad de expresión. Don Ignacio, el quinto poder, ¿dónde queda ese quinto poder? Claro, el quinto poder, ¿a qué le llamo yo el quinto poder? Yo pienso que a los medios se le llamó el cuarto poder. ¿Qué quería decir eso? En una sociedad democrática, digamos, existen tres poderes. Desde el siglo XVIII Montesquieu lo demostró. Y entonces esos tres poderes son el poder legislativo, que hace las leyes, el Parlamento; el poder ejecutivo, que lleva a la práctica esas leyes, es el gobierno; y el poder judicial, que es independiente y es el que administra la ley, ¿verdad?, en materia de penal. Entonces, con esos tres pies ya funciona una democracia. Pero ¿qué es lo que hemos ido sabiendo con el tiempo? Que un poder judicial, por ejemplo, un tribunal, puede equivocarse y condenar a un inocente. Hemos visto que un gobierno puede tomar decisiones que son aberrantes. Por ejemplo, mire, una de las primeras democracias del mundo moderno son los Estados Unidos. Después de la Revolución de 1776, con la Constitución americana, es una de las primeras revoluciones modernas, si no la primera, y segundo, una de las primeras democracias. Pero esa democracia, fíjese usted, que en la ley permitía que los seres humanos fuesen comprados y vendidos como animales. Bueno, eso evidentemente pues perturbaba y chocaba a mucha gente, Hubo campañas para suprimir la esclavitud, porque ese país tan democrático, democráticamente practicaba la esclavitud. O bien países como Francia e Inglaterra, tan democráticos, Francia hizo la revolución de 1789, Inglaterra la había hecho antes, practicaban el colonialismo, es decir, la invasión de países considerados como menores, etc. Y lo practicaban legalmente, la Constitución lo permitía. Entonces, el apartheid ha sido posible también. Claro, entonces estos tres poderes ha habido que corregirlos. ¿Quién los ha corregido? Cuando surgen los medios de masas. Cuando surgen los medios de masa denuncian, por ejemplo, a un tribunal que condena a un inocente, porque demuestran, los periodistas demuestran, este hombre o esta mujer condenado en realidad no ha sido él, no ha sido ella, etc. ¿Y dónde está la emergencia de ese quinto? Y entonces ahí surge el cuarto.
Claro. Pero hoy los medios, en mi opinión, ya no tienen esa función, porque los medios se han apoderado de tal manera de la sociedad y del Estado que son cómplices. Hoy tenemos que protegernos contra los medios, curiosamente. Entonces, lo que yo llamo el quinto poder es la acción de la ciudadanía para desarrollar una crítica constructiva de los medios, para que la ciudadanía hoy día ella misma corrija los medios. Porque lo que ocurre es que los medios aparecieron como un contrapoder, ¿verdad? Don Ignacio, en algún momento esa ciudadanía que se pudo mover, que inclusive se hablaba de la primavera árabe como una posibilidad, el mecanismo o el carrito en el que se movía era el Internet. Era el Internet, los medios sociales, las redes sociales. Era Internet esencialmente, o el correo electrónico, sencillamente. Digamos, Internet, pero no solo las redes sociales, también el correo electrónico. Y en un momento, por ejemplo, en Egipto, cuando el presidente Mubarak suprimió Internet, porque cortó Internet, mediante otro tipo de medios, por ejemplo, comunicando con las televisiones de información continua como Al Jazeera, etc. Entonces, sí, este quinto poder, este enjambre que se ha desarrollado ahora, es capaz de mover montañas, es capaz de derrocar dictaduras. El caso de Túnez es el más significativo, sí. Porque en otros países, bueno, en Siria desembocó en una guerra civil que aún dura, en Egipto hubo un cambio, pero en realidad llegaron al poder grupos muy conservadores, ultraconservadores, integristas, y ha habido ahora un golpe de Estado militar. En definitiva, lo que llamamos las primaveras árabes hay que ser mucho más prudente que lo fuimos en un momento, pero es el resultado, en parte, evidentemente, hay un contexto que lo prepara, pero es el resultado también de una movilización que hoy puede hacerse gracias a las redes sociales. Don Ignacio, se nos acaba el tiempo y quedan demasiadas cosas que poder conversar con don Ignacio Ramonet. Yo le he escuchado decir cosas muy importantes en el marco sobre todo de la utilización de las cuentas sociales, y recuerdo que mencionaba de que las cuentas no son personales y hablaba sobre la potencia de un periodista sobrio que podía defenderse no solamente desde las redes, sino también desde su vida cotidiana. Don Ignacio, muchas gracias por la oportunidad que nos da. A mí me gustaría nada más que les dé un mensaje para cerrar a los televidentes en el marco de la ética y el buen periodismo en unas palabras muy cortas, y antes agradecerle por supuesto al Departamento de Producción Audiovisual de la UNED y al canal UCR por posibilitar esta entrevista, en especial con don Ignacio. Bueno, muchas gracias Marlon en todo caso por esta entrevista. Sí, la ética es una dimensión fundamental del periodismo. La ética es la moral aplicada a la conducta de cada uno. No se puede hacer periodismo si no se tiene una concepción ética para su propia conducta y la idea de que tiene que haber correlación entre los principios que se defiende y el comportamiento que se tiene. Por eso todos los periodistas deben ante todo respetarse a sí mismos mediante una aplicación y una concepción de la ética muy exigente. Muchas gracias, don Ignacio. Un placer tenerlo en Canal UCR. Gracias, Pablo.